Usted solo está invitada al compromiso, no a la ceremonia de la iglesia. Esas palabras todavía me retumban en la cabeza como un martillo cruel. Fue mi propio hijo quien me las dijo, con esa mirada esquiva que tantas veces vi en él cuando era niño y ocultaba una travesura. Pero esta vez no era una travesura, era un destierro, una vergüenza que me clavaban como una espina en el pecho. En un segundo, todo el orgullo que alguna vez sentí por verlo convertirse en hombre se transformó en una herida abierta. Recuerdo que estábamos en la sala de mi casa, esa que todavía guarda el olor de los muebles antiguos y la madera humedecida por los años. La luz entraba tenue por la ventana, pintando de gris las paredes que antes conocieron colores vivos. Él hablaba con voz rápida, como si quisiera acabar pronto, y yo apenas podía respirar. Sentí que mis manos se aferraban al borde de la mesa, como si ese pedazo de madera fuera lo único que podía sostenerme en pie. Es que la boda será muy elegante, mamá, y tú sabes, hay ciertas cosas que preferimos evitar. No necesitó explicarlo. Yo entendí. Para mi hijo yo era esas cosas. Yo era la mancha en el vestido blanco de su nueva vida. El silencio se volvió insoportable. En mi mente se agolparon imágenes. La primera vez que lo llevé de la mano al jardín de infantes, su carita llena de mocos cuando se enfermaba, y yo pasaba la noche en vela, los zapatos desgastados que yo remendaba con aguja e hilo para que pudiera correr un día más detrás de sus amigos. Todo ese amor parecía reducido a nada frente a la vergüenza que ahora decía sentir por mí. Tragué saliva, pero mi garganta ardía como si hubiera tragado fuego. Quise hablar, defenderme, suplicar, pero mi voz no salió. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y aún así me obligué a no llorar frente a él. No quería regalarle la imagen de una madre derrotada. Respiré hondo y lo miré fijamente. Él bajó los ojos. Ni siquiera tuvo el valor de sostener mi mirada. Ese día, después de que se fue, me quedé sola en mi sala, rodeada de fotografías familiares que ahora parecían burlarse de mí. Ahí estaba yo, en una de ellas, con el vestido sencillo que usé en la graduación de la secundaria de mi hijo, sonriente, orgullosa, con los ojos hinchados de tanto llorar de emoción, y ahora, en contraste, me encontraba excluida de uno de los momentos más importantes de su vida. La noticia me golpeaba una y otra vez, solo al compromiso. ¿Qué significaba eso? Que sí podía estar en una reunión donde se brindaba y se sonreía, pero no en el altar, no en el momento sagrado en que él decía sí ante todos. Era como si me hubieran asignado un lugar en la sombra, como si mi sola presencia ensuciara sus fotos, sus recuerdos, su reputación. La herida se profundizó aún más cuando recordé las veces que yo misma soñé con ese día. Imaginaba estar sentada en la primera fila, con un vestido discreto pero digno, sosteniendo un pañuelo en la mano para secarme las lágrimas de felicidad. Me veía abrazando a mi nuera con respeto y cariño, entregándole a mi hijo como quien entrega un tesoro cuidado con desvelo. Pero nada de eso iba a suceder. No querían que yo estuviera. Esa noche casi no dormí. Me revolvía en la cama, escuchando el eco de las palabras de mi hijo. Sentía el peso de la traición como una piedra en el pecho. Pensaba en mi nuera, en esa mujer de modales refinados que nunca me miró con calidez. Siempre supe que no me aceptaba, que mi sencillez le incomodaba, que mis manos ásperas de tantos años de trabajo doméstico le parecían indignas de la familia que ella pretendía construir. Y ahora quedaba claro. Ella había ganado, había logrado apartarme, silenciarme, borrarme de la escena principal. Al día siguiente, fui al mercado como de costumbre, pero todo me parecía extraño, ajeno. Escuchaba a otras madres hablar con orgullo de las bodas de sus hijos, de los preparativos, de los vestidos, de los invitados. Yo caminaba entre los puestos con el corazón apretado, fingiendo interés por las frutas y verduras, cuando en realidad solo quería esconderme. Sentía vergüenza, aunque la vergüenza no debería ser mía, pero así es la humillación. Te hace cargar culpas que no te pertenecen. En mi camino de regreso, pasé frente a la iglesia donde tantas veces entré para orar. Me detuve un instante mirando la puerta de madera oscura. Recordé cuando mi hijo, de pequeño, se ponía nervioso al pasar frente al altar y yo le tomaba la mano para que no temiera. Ese niño, que confiaba en mí más que en nadie,
Ahora era un hombre que me consideraba un estorbo. Me senté en una de las bancas exteriores y me quedé allí un buen rato, luchando contra las lágrimas que finalmente no pude contener. Los días siguientes fueron un suplicio. Cada carta, cada mensaje de parientes y amigos preguntándome por la boda era un recordatorio de mi exclusión. No sabía qué responder. ¿Cómo explicar que la madre del novio no estaría en la iglesia? ¿Cómo justificar lo injustificable? Empecé a evitar llamadas, a encerrar el teléfono en un cajón, a fingir que estaba ocupada cuando alguien venía a tocar a mi puerta. El dolor me estaba consumiendo lentamente. Una tarde, mientras lavaba unos platos en la cocina, escuché mi propio sollozo mezclarse con el sonido del agua. Fue entonces que me miré en la ventana, viendo mi reflejo empañado por el vapor. Vi a una mujer mayor, cansada, con arrugas profundas y ojeras marcadas, y pensé, ¿de verdad soy una vergüenza para mi hijo? Esa pregunta me atravesó con tanta fuerza que tuve que sentarme. La respuesta no llegó, o tal vez sí, en forma de rabia contenida que comenzó a crecer en mi interior. Porque una cosa es el dolor, pero otra muy distinta es la dignidad. Y aunque él intentara arrancármela, yo no estaba dispuesta a cederla tan fácilmente. Esa noche recé, no pedí consuelo, pedí claridad, pedí fuerza. Y en el silencio de mi cuarto con la luz apagada, supe que este agravio no podía quedar así. Algo dentro de mí despertó. No sabía aún qué haría ni cómo lo haría, pero lo que estaba claro es que no iba a quedarme sentada viendo cómo me borraban de la vida de mi propio hijo. Y mientras la fecha de la boda se acercaba, con cada día que pasaba, mi decisión se volvía más firme. No sería la madre humillada que ellos querían. Algo estaba por suceder, y yo iba a ser quien lo provocara. A veces me pregunto en qué momento todo cambió, porque no siempre fue así. Yo no siempre fui esa sombra incómoda que ahora quieren apartar de la vida familiar. Durante muchos años, mi existencia giró alrededor de mi hijo y de los sueños que yo tenía para él. No fue fácil, nunca lo fue, pero cada sacrificio que hice lo hice con amor, convencida de que estaba construyendo un futuro donde él pudiera ser feliz y orgulloso de su madre. Me casé joven, con un hombre trabajador que, aunque no tenía riquezas, me dio momentos de ternura y risas. La vida nos puso pruebas duras desde el principio. Había meses en que no alcanzaba para todo y teníamos que decidir entre pagar la renta o comprar zapatos nuevos. Yo aprendí a estirar la comida, a remendar ropa, a hacer magia con lo poco que teníamos. Nunca me quejé. Al contrario, me sentía fuerte porque estábamos juntos, pero esa fortaleza se quebró demasiado pronto. Mi esposo murió cuando nuestro hijo apenas era un niño. Un accidente en la construcción lo arrancó de nuestro lado en cuestión de minutos. Recuerdo el día como si lo estuviera viendo ahora. El teléfono sonó, mi corazón se paralizó y después solo quedó el vacío. Desde entonces, me convertí en madre y padre al mismo tiempo. Criar a un hijo sola no es tarea sencilla. Había días en que llegaba agotada de limpiar casas ajenas, con la espalda partida y las manos llenas de grietas, pero al verlo dormido con el cuaderno abierto junto a la cama, todo valía la pena. Él era mi motor. Nunca me permití descansar porque sabía que de mí dependía que no le faltara lo básico. Y aunque muchas veces el mundo parecía injusto conmigo, me aferraba a la idea de que mi sacrificio tendría un propósito. Recuerdo las primeras veces que lo llevé a la escuela. No teníamos uniforme nuevo, así que yo me desvelaba cosiendo el que nos regalaron, ajustándolo para que le quedara bien. Nunca olvidaré cómo me abrazaba en la puerta antes de entrar al salón. Ese gesto que me daba fuerzas para toda la semana. «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa», me decía. Y yo le creía, no porque me importara la casa, sino porque en esas palabras estaba la promesa de que siempre estaríamos unidos. Los años pasaron, y con ellos llegaron nuevos retos. La adolescencia lo volvió más distante, como a todos los muchachos, pero aún así seguía siendo mi niño. Yo trabajaba horas extras para pagarle un curso de computación, convencida de que eso le abriría puertas en el futuro. También lo apoyé cuando quiso estudiar en la universidad, aunque eso significó endeudarme más de lo que podía soportar. Nunca me importó endeudarme porque pensaba, es para él, para su futuro. Hubo noches en que cenaba solo pan con café, para que él pudiera llevar un almuerzo decente al día siguiente. Cuando se graduó lloré como pocas veces en mi vida.
Sentía que todo mi esfuerzo había valido la pena. Yo estaba allí, entre el público, aplaudiendo con el corazón desbordado de orgullo. Ese día pensé que nada ni nadie podría quebrar el lazo que teníamos. Me equivoqué. Con el tiempo llegó la nuera. Al principio quise abrirle mi corazón. La recibí en mi casa, le ofrecí comida, escuché sus historias, traté de hacerla sentir parte de la familia. Pero desde el primer momento percibí una frialdad difícil de ignorar. Nunca me dijo una palabra grosera, pero su mirada siempre estaba cargada de juicio. Parecía analizar cada rincón de mi casa humilde, cada detalle de mi ropa sencilla, cada una de mis maneras. Yo lo notaba, aunque fingía no hacerlo. Ella hablaba de restaurantes, de viajes, de modas, y yo apenas podía sonreír, sintiendo que pertenecía a otro mundo en el que no había lugar para mí. No obstante, traté de acercarme. Les presté dinero cuando quisieron amueblar su departamento. Vendí algunas joyitas que me había dejado mi madre para ayudarles a completar la entrada de su coche. Nunca me lo agradecieron con entusiasmo. Más bien parecía que lo daban por sentado, como si fuera mi obligación. Aún así, yo lo hacía con amor, porque creía que apoyar a mi hijo en su nueva vida era también un modo de mantenerme cerca de él. Con el tiempo llegaron los nietos. Esos pequeños fueron mi alegría. Cada sonrisa, cada abrazo de sus manitas era un regalo para mí. Yo me desvivía por ellos. Les cocinaba sus platillos favoritos, los cuidaba cuando sus padres necesitaban salir, les compraba juguetes aunque eso significara ajustar aún más mis gastos. Ellos, en su inocencia, me amaban sin condiciones. Eran lo único que me hacía sentir indispensable. Sin embargo, incluso en esos momentos, podía sentir la distancia que mi nuera interponía. Si yo los abrazaba demasiado, ella hacía un gesto. Si los llevaba al parque, después me hacía notar que estaban muy sucios. Todo era un reproche velado, como si quisiera marcar que mi manera de ser no era adecuada. A veces me pregunto si mi hijo veía esas actitudes, si notaba cómo ella me trataba con esa mezcla de desprecio y condescendencia. Tal vez lo notaba, pero elegía callar. Tal vez en su mente era más fácil ignorar que enfrentar. Con los años, esa indiferencia de él fue más dolorosa que cualquier palabra hiriente, porque una cosa es el rechazo de alguien que nunca te quiso, y otra muy distinta es la distancia de un hijo que un día te prometió que nunca te dejaría sola. Lo que más me duele es que nunca le negué nada. Cuando me pedía ayuda, aunque yo no tuviera, buscaba la forma. Cuando me necesitaba para cuidar a los niños, dejaba todo de lado. Cuando quería que entendiera sus decisiones, aunque me dolieran, me callaba y lo apoyaba. Y aún así, la balanza nunca se inclinó hacia mí. Era como si mi entrega se hubiera convertido en un derecho adquirido para ellos, en un deber que yo debía cumplir sin esperar nada a cambio. Y ahora, después de tantos años de dar y dar, lo único que recibía era el descarte. Solo al compromiso, no a la boda de la iglesia. Esa frase resume el lugar al que me habían relegado. Un rincón de la familia, una figura secundaria, una vergüenza que había que esconder. Me duele reconocerlo, pero a veces siento que soy un mueble viejo al que se le tiene cariño solo por costumbre, pero que estorba en la sala nueva. Sin embargo, la vida me ha enseñado que nada permanece quieto para siempre. Así como hubo momentos en los que me sentí la madre más afortunada del mundo, también llegaron días en los que la tristeza me golpeó con fuerza. Y este momento de exclusión y humillación solo era el inicio de algo mucho más grande. Porque aunque yo no lo sabía con certeza, presentía en lo más profundo de mi ser que lo peor aún estaba por llegar. Después de aquella conversación en la que me dejaron claro que no estaría en la ceremonia de la iglesia, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me repetía a mí misma que aunque me doliera, lo importante era que mi hijo fuera feliz. Me aferré a esa idea como quien se agarra a una tabla en medio del mar, aunque en el fondo sentía que me estaba ahogando. Seguí haciendo lo de siempre: levantarme temprano, preparar mi café, salir al mercado, cuidar de mis plantas. La rutina parecía un refugio, pero cada pequeño detalle cotidiano me recordaba lo que estaba sucediendo en mi familia. Un sábado me invitaron a comer en su casa. Prepararon carne al horno, ensalada y vino.
Yo llegué con un postre sencillo que había hecho con mis propias manos, un flan, la receta que siempre gustaba en casa. Al entrar, mis nietos corrieron hacia mí y me abrazaron. Ese momento fue un alivio. Sus risas, su olor a colonia infantil, su energía desbordante me llenaron de vida. Pero apenas los tuve en brazos, escuché la voz de mi nuera, seca y precisa. «Niños, no la sofoquen a la abuela, ya está cansada». Me dolió. No eran las palabras en sí, sino el tono, como si yo fuera una carga frágil que debía ser apartada. Sonreí para no hacer evidente lo que sentía, pero por dentro me mordía la lengua. Nos sentamos a la mesa. La comida estaba servida con elegancia, copas de cristal, servilletas dobladas con detalle, todo perfecto. Mi flan, en cambio, fue dejado a un lado en la cocina como si no encajara con el menú. Yo lo vi ahí, en la encimera, esperando, y sentí que era un reflejo de mí misma, presente, pero relegada. Mi hijo hablaba de su trabajo, de las oportunidades que se le abrían, de viajes que podrían hacer en el futuro. Yo lo escuchaba con atención, aunque notaba que nunca dirigía sus palabras hacia mí. Era como si yo no estuviera. De vez en cuando me miraba de reojo, pero siempre terminaba volviendo los ojos hacia ella, buscando su aprobación. En medio de la comida, mi nuera hizo un comentario que me heló. «Cuando nos casemos en la iglesia, quiero que todo sea impecable. Nada de desorden ni escenas incómodas. Ya sabes cómo se ponen algunas personas». Su mirada se clavó en mí apenas unos segundos, pero suficiente para que entendiera el mensaje. Fingí no notarlo, pero el pan se me atoró en la garganta y tuve que beber agua para seguir masticando. Al terminar de comer, mis nietos insistieron en mostrarme un dibujo que habían hecho en la escuela. Eran dos figuras tomadas de la mano, con un corazón encima. Yo les pregunté quiénes eran. Uno de ellos respondió inocentemente: «Es papá y mamá. Tú no cabías porque dicen que ya estás muy viejita». Se me desmoronó el alma. Ellos no tenían la culpa, eran solo niños, pero esas palabras venían de algún lugar. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que corrigiera, que me defendiera, pero él simplemente sonrió incómodo y cambió de tema. Fue como una puñalada silenciosa. En otra ocasión, fui a buscarlos para acompañar a los niños al parque. Siempre me alegraba verlos jugar, correr, llenarse de tierra. Pero esa vez, mi nuera me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. «Hoy no, suegra. Los llevaremos nosotros. Además, no queremos que se cansen demasiado. Usted debería descansar también». No pude evitar sentir que lo que me estaba diciendo era: «No los necesitamos. No los necesitamos contigo». Me di la vuelta con el corazón encogido y mientras caminaba de regreso a casa, el aire me parecía más pesado, como si llevara una piedra en el pecho. Incluso en las pequeñas reuniones familiares había señales de exclusión. Una tarde, organizaron una parrillada con amigos suyos. Me invitaron, sí, pero me sentaron en una esquina, junto a las tías mayores de ella, como si mi lugar estuviera predeterminado, lejos de las conversaciones importantes, fuera del círculo donde se discutían planes y sueños. Escuchaba de lejos cómo hablaban de viajes, de negocios, de nuevas inversiones. Yo apenas intervenía, porque cada vez que intentaba decir algo, alguien me interrumpía o cambiaba de tema. Me convertí en un mueble que nadie notaba, salvo cuando necesitaban una sonrisa para una foto. La rutina en mi propia casa también empezó a sentirse extraña. Antes mi hijo venía seguido a visitarme, aunque fuera unos minutos. Ahora sus visitas eran rápidas y mecánicas, siempre con el teléfono en la mano, contestando mensajes, apurado. Yo le ofrecía café, pero lo rechazaba diciendo que no tenía tiempo. Apenas cruzábamos unas pocas palabras antes de que se marchara, y yo me quedaba en la sala, mirando la taza intacta, preguntándome en qué momento había dejado de ser prioridad en su vida. A veces, para consolarme, iba al armario donde guardaba recuerdos, los primeros zapatos de mi hijo, sus cuadernos de la escuela, fotos de cumpleaños donde me abrazaba con una sonrisa enorme. Me aferraba a esas pruebas de que en algún momento sí fui importante para él, que no todo fue indiferencia, pero cada vez me costaba más creerlo. La realidad me golpeaba cada día con nuevos gestos de desprecio. Un día, mientras doblaba la ropa limpia de los niños que había lavado en mi casa porque me lo habían pedido, escuché a mi nuera decirle a mi hijo en voz baja: «No deberíamos acostumbrarlos a que ella siempre esté disponible.
Después, cuando ya no esté, será más difícil. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo que me considerara una carga, era que hablaba de mi ausencia como si ya fuera inminente, como si mi vida no tuviera valor ni presente ni futuro. Aquella noche casi no pude dormir. Me revolví en la cama pensando en cada detalle, cada mirada, cada palabra disfrazada. Me di cuenta de que lo que yo consideraba pequeñas faltas de respeto no eran simples descuidos, eran señales claras, pequeñas piezas de un rompecabezas que mostraba algo más grande. Estaban apartándome de sus vidas poco a poco, con sutileza, pero con firmeza. Y entonces, mientras el silencio de la madrugada llenaba mi casa, tuve un pensamiento frío que me erizó la piel. Tal vez lo que estaba viviendo no era solo una serie de humillaciones pasajeras. Tal vez detrás de esas actitudes había un plan, algo más profundo, algo que yo aún no alcanzaba a comprender, pero que pronto saldría a la luz. Lo que al principio parecían ser pequeñas faltas de respeto, empezó a transformarse en algo mucho más evidente y doloroso. Ya no eran solo miradas o comentarios disfrazados, ahora eran palabras abiertas, gestos claros, actitudes que no dejaban lugar a dudas. Yo lo sentía en el aire, en cada reunión, en cada conversación. Era como si poco a poco me estuvieran empujando hacia afuera de sus vidas, y lo hicieran con la seguridad de que yo no iba a resistirme. Una tarde organizaron una comida en su casa con algunos amigos de la pareja. Me pidieron que ayudara en la cocina, y yo acepté sin quejarme, feliz de sentirme útil. Preparé arroz, corté verduras, sazoné la carne como sabía que le gustaba a mi hijo. Mientras yo cocinaba, escuchaba las risas desde la sala. Mi nuera entró en un momento, tomó una cuchara, probó lo que estaba preparando y torció la boca. «Ay, suegra, usted siempre usa demasiado ajo. La gente de aquí no está acostumbrada a esos sabores tan fuertes. Mejor déjelo, yo me encargo». Me quitó la cuchara de la mano y la dejó en el fregadero con un gesto de desdén. Yo me quedé allí, sintiendo cómo me ardían las mejillas, como si me hubieran cacheteado en público. El peor golpe fue cuando escuché cómo, minutos después, ella decía en la mesa: «Yo tuve que arreglar un poco la comida, ya saben, para que no quedara tan pesada». Todos rieron. Nadie notó que mis manos temblaban mientras servía los platos. Otra escena ocurrió en un almuerzo dominical. Estábamos reunidos alrededor de la mesa. Mis nietos hablaban animadamente y yo quise contar una anécdota de cuando mi hijo era pequeño. Apenas había comenzado a hablar, él me interrumpió con brusquedad. «Mamá, ya contaste eso 1000 veces, déjalo, que aburres a los niños». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Los niños me miraron sorprendidos y yo intenté sonreír, pero mi voz se quebró. Me quedé en silencio, con los ojos clavados en el mantel, deseando desaparecer. Sentí cómo la comida se me hacía un nudo en la garganta, imposible de tragar. Era la primera vez que mi propio hijo me callaba de esa forma, delante de todos. Nunca había sentido una vergüenza tan grande. Lo peor fue una reunión familiar más amplia, donde estaban algunos parientes lejanos. Yo llegué con un vestido sencillo, el mismo que había usado en fiestas importantes años atrás. Siempre lo guardaba para ocasiones especiales. Cuando entré, mi nuera me miró de pies a cabeza y en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan dijo: «Suegra, ese vestido ya no le favorece. Debería pensar en renovar el guardarropa». Algunos rieron con disimulo, otros bajaron la mirada incómodos. Yo tragué saliva y asentí, como si aceptara el consejo. Pero por dentro sentí que me arrancaban la dignidad pedazo a pedazo. Esa noche, al llegar a casa, guardé el vestido en el fondo del armario y supe que nunca más lo usaría. Los comentarios sobre el dinero empezaron a aparecer también, como pequeñas piedras que caían una tras otra sobre mi espalda. Una vez, mientras hablábamos de los gastos de la boda, mi nuera dijo con tono casual: «Bueno, ya sabe, suegra, mejor que usted no gaste tanto en tonterías. Guarde lo que le queda, que quién sabe cuánto más va a necesitar». Me quedé helada. No era solo el comentario en sí, sino la insinuación de que mi tiempo se estaba acabando, de que lo único que debía hacer era reservar lo poco que tenía para no ser una carga. Otra tarde, mi hijo me llevó unos papeles. «Es solo un trámite, mamá», me dijo. «La casa está vieja, conviene poner algunas cosas a mi nombre para que no haya problemas después».
Yo los miré desconcertada. Eran documentos que no entendía del todo, pero mi corazón me gritaba que no debía firmar. Cuando le pregunté si era necesario, se molestó. No desconfíes de mí, mamá. Yo solo quiero ayudarte. Sentí que mis manos sudaban mientras sostenía el bolígrafo. No firmé. Inventé una excusa. Y desde ese día su trato conmigo se volvió más frío, más distante. Incluso los niños, sin quererlo, repetían frases que me desgarraban. Una vez, mientras jugábamos en el patio, uno de ellos me dijo con total inocencia: «Mamá dice que tú no entiendes de esas cosas modernas, que ya estás chapada a la antigua». Reí por fuera, pero por dentro sentí que me hundía en un pozo sin fondo. Ellos no tenían la culpa, claro que no, pero cada palabra era un eco de lo que escuchaban en su casa. La humillación más dura llegó en una celebración de cumpleaños. Habían invitado a varios amigos y vecinos. Yo ayudé desde temprano, inflando globos, acomodando las mesas, preparando refrescos. Cuando llegó el momento de las fotos, alguien sugirió una foto familiar. Yo me acerqué, con una sonrisa temblorosa, pero mi nuera me detuvo con un gesto de la mano. «No, mejor solo los papás y los niños primero, después vemos». Esperé, con la esperanza de que me llamaran luego. Nunca lo hicieron. Me quedé de pie a un lado, sosteniendo el plato con pastel, mientras todos posaban juntos, sonriendo. Esa imagen me quedó grabada. Mi propia familia, feliz, y yo excluida como si no perteneciera a ellos. Cada día me costaba más mantener la calma. Sentía un nudo constante en la garganta, los ojos ardiéndome de tanto contener lágrimas. Mis manos temblaban cuando me hablaban con desprecio. Mi cuerpo entero reaccionaba con vergüenza y tristeza, como si poco a poco me estuvieran borrando. Ya no era solo un problema de orgullo, era una herida que me consumía. Y lo más cruel de todo era que estas escenas ya no sucedían en privado. Ahora eran públicas, frente a amigos, vecinos, parientes. Cada humillación era una confirmación de que para ellos yo no valía nada. Mi hijo no me defendía. Siempre encontraba la manera de minimizar lo sucedido, de justificar a su esposa, de pedirme que no exagerara. Esa indiferencia era peor que cualquier palabra hiriente. Empecé a sentir miedo de lo que vendría después, miedo de que todo empeorara. Porque si ya eran capaces de tratarme así frente a los demás, ¿qué más podían hacer conmigo? La certeza se fue instalando en mi corazón. Lo que estaba viviendo no era el final. Era apenas el inicio de algo más oscuro. Algo que, lo presentía, pronto se manifestaría en una humillación mucho más grande de la que había imaginado. El día que más temía llegó más pronto de lo que imaginaba. Yo sabía que me habían excluido de la ceremonia de la iglesia, pero en mi ingenuidad todavía guardaba la esperanza de que en el fondo me permitirían estar cerca, aunque fuera en un rincón. Me decía a mí misma que, después de todo, seguía siendo la madre del novio. ¿Cómo podrían negarme por completo ese derecho? Con esa ilusión, aunque el dolor me carcomía, decidí acercarme al lugar el día de la boda. La iglesia estaba adornada con flores blancas y cintas doradas. Desde afuera, el murmullo de la gente y el repicar de las campanas me llenaban de un nudo en la garganta. Caminé despacio, con un vestido sencillo pero limpio, tratando de mantener la dignidad en cada paso. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza. Quería pensar que al verme allí, mi hijo se acercaría, me tomaría de la mano y me haría un lugar. Me equivoqué. Cuando crucé el umbral, la mirada de mi nuera fue como un cuchillo. Se acercó de inmediato con una sonrisa congelada, esa sonrisa que esconde veneno. «¿Qué hace aquí, suegra?». Le dijimos claramente que solo al compromiso. Su voz era baja, pero lo suficientemente firme para que quienes estaban cerca escucharan. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Todos me miraban, algunos con incomodidad, otros con curiosidad, como si yo fuera una intrusa que había osado irrumpir en un evento ajeno. Intenté mantener la calma. Solo quería ver a mi hijo. Un momento nada más. Mi voz apenas salió, temblorosa. Entonces lo vi. Ahí estaba él, mi hijo, con el traje impecable, nervioso, esperando en el altar. Lo llamé con la mirada, suplicante, esperando que interviniera, pero él bajó los ojos. No dijo nada, no se movió. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Mi nuera me tomó del brazo con suavidad,
pero con fuerza suficiente para obligarme a retroceder. Por favor, no haga una escena. Hay invitados importantes. Vaya a casa, suegra, es lo mejor. Su mano me quemaba, no por el contacto, sino por la humillación que encerraban sus palabras. En ese instante, alguien detrás murmuró: ¡qué vergüenza! Ni la madre del novio tiene lugar aquí. Las risitas se mezclaron con la música suave que empezaba a sonar en el interior de la iglesia. Sentí que el mundo entero me aplastaba. Me soltó y me quedé parada en la entrada, como una estatua torpe que no sabe a dónde ir. Los acomodadores me miraban esperando que me retirara. Los invitados entraban con vestidos elegantes y trajes caros, esquivándome como si yo fuera un estorbo. Cada perfume que pasaba, cada saludo entre ellos, era un recordatorio de que yo no pertenecía allí. No había silla con mi nombre, no había espacio para mí en las fotos, no había un lugar para la mujer que lo había dado todo por ese hijo. Los ojos me ardían, pero me negaba a llorar frente a ellos. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Quería gritar, quería decirles todo lo que había hecho, cómo me había partido el alma para darle a mi hijo una vida digna, cómo había soportado hambre, frío y soledad para verlo de pie. Pero las palabras se ahogaban en mi garganta. No podía arruinarle el día, me repetía, aunque él ya me había destrozado a mí. Entonces sucedió lo que jamás olvidaré. Una de las madrinas, condescendiente, se acercó a mí con un gesto de falsa piedad. Tranquila, señora. Seguro habrá otra ocasión en que pueda compartir con ellos. A veces los jóvenes quieren algo más, privado. Esa frase fue la estocada final. No era que los jóvenes quisieran privacidad, era que yo era la vergüenza que había que mantener oculta. Me estaban borrando delante de todos y yo no tenía fuerzas para defenderme. Decidí salir. Mis pasos resonaban en el piso de piedra de la iglesia como martillazos. Afuera, el sol me cegó un instante y el bullicio de los invitados me siguió como un eco cruel. Me senté en una banca cercana, con las manos sobre las rodillas, y por primera vez en muchos años lloré sin contenerme. Las lágrimas corrían sin control, mojaban mi vestido y cada una parecía arrastrar consigo un pedazo de mi dignidad. Mientras estaba allí, un par de vecinos que me conocían pasaron y me reconocieron. ¿No está usted en la boda de su hijo?, preguntaron sorprendidos. Yo solo bajé la cabeza. No tuve valor para explicar, porque ¿cómo explicar que la madre del novio fue rechazada en la puerta como si fuera una extraña? El silencio fue mi respuesta, y ese silencio se convirtió en mi condena. De regreso a casa, cada paso fue más pesado que el anterior. Sentía que mis piernas no me sostenían. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, esa tarde me pareció vacía, fría. Me dejé caer en la silla de la cocina y me quedé mirando el reloj que colgaba en la pared. Las agujas avanzaban indiferentes mientras yo me desmoronaba. Me imaginaba la ceremonia en ese preciso momento, los aplausos, las risas, los brindis, las fotos donde mi lugar estaba vacío. Cada imagen me atravesaba como un dardo. Era como si estuviera muriendo lentamente en vida. No era solo que me habían excluido, era que lo habían hecho con crueldad, con premeditación, sin una pizca de remordimiento. Esa noche no encendí las luces. Me quedé en la oscuridad, abrazando mi propio cuerpo como si quisiera evitar que se deshiciera en pedazos. Mis ojos estaban hinchados, mi pecho ardía y mi garganta dolía de tanto llorar en silencio. Sentí que había perdido todo: el respeto de mi hijo, el amor de mi familia, la dignidad que me sostenía. Quise rezar, pero ni siquiera encontré fuerzas para hablar con Dios. Lo único que repetía en mi mente una y otra vez era una pregunta que me desgarraba. ¿Qué hice tan mal para que mi propio hijo me negara? En ese instante comprendí que había tocado fondo. Ya no era solo dolor, era una sensación de vacío absoluto, como si me hubieran arrancado el alma. Y lo peor era saber que, desde ese día, nada volvería a ser igual. Después de aquella boda a la que me cerraron las puertas en la cara, sentí que ya no me quedaba nada. Pasé días enteros sin salir de casa, apenas probando bocado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. El silencio de mi hogar se volvió insoportable, porque en ese silencio resonaban las risas que imaginaba en la fiesta, las fotos que sabía estaban tomando sin mí, los abrazos que nunca recibiría. Me levantaba por la mañana,
pero no tenía fuerzas para hacer nada. Solo me sentaba en la silla de la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándome una y otra vez qué había hecho para merecer tanto desprecio. La humillación me perseguía como una sombra. Cuando salía al mercado, notaba las miradas de los vecinos. Algunos evitaban hablarme, otros me lanzaban frases de lástima. Lo sentimos, señora. Qué pena lo de la boda. Cada palabra era una confirmación de mi vergüenza pública. No era solo mi dolor, era la humillación expuesta al mundo, la certeza de que hasta los extraños sabían que mi propio hijo no me había querido allí. Más de una vez regresé con las bolsas vacías, sin haber comprado nada, solo para esconderme en casa. En las noches cuando me acostaba, me asaltaban recuerdos de mi esposo. Pensaba en cómo él habría reaccionado de ver a su hijo tratarme así. Él era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero con una dignidad que imponía respeto. Nunca dejes que te pisoteen, mujer, me decía cuando yo flaqueaba en la dureza de la vida. Recordar su voz fue como un latido que me sostuvo en medio de mi derrumbe. No podía traicionar su memoria dejándome vencer por completo. Algo dentro de mí comenzó a susurrar que no debía rendirme. Una tarde, mientras limpiaba el armario, encontré una caja de madera que había guardado hace años. Dentro estaban papeles amarillentos, cartas de mi esposo, recibos viejos y en el fondo un sobre con algunos documentos que apenas recordaba. Al tenerlos en las manos, sentí un escalofrío. No los abrí de inmediato, pero los aparté con cuidado. Había algo en ellos que me llamó la atención, como una semilla dormida que de pronto comenzaba a latir. No era todavía el momento de entenderlo, pero la sola existencia de esos papeles me trajo un destello de claridad en medio de tanta oscuridad. Me sorprendí a mí misma pensando en detalles que antes no me parecían importantes. Recordé aquella vez en que el abogado del barrio me aconsejó no firmar nada sin leerlo bien, cuando mi hijo quiso que le cediera parte de la casa. Recordé también el dinero que había guardado en secreto durante años, pequeñas sumas que ahorraba casi en silencio, convencida de que algún día podría necesitarlo. Eran costumbres que heredé de mi madre, que siempre me decía: uno nunca sabe, hija, cuándo la vida puede darte la espalda. Esas palabras, que antes parecían prudencia exagerada, ahora resonaban con fuerza. La rabia empezó a abrirse paso entre la tristeza. No era un enojo descontrolado, sino un fuego lento que ardía despacio en mi interior. Me descubrí observando todo con otros ojos. Cuando mi hijo venía de visita, hablaba rápido, esquivando mis preguntas, y yo fingía no notar sus prisas. Pero ahora lo miraba con más atención, buscando entre líneas lo que no decía. Cuando mi nuera mencionaba que la casa estaba demasiado grande para una sola persona, yo sonreía, pero dentro de mí algo se encendía. Ya no me veía como la mujer derrotada de días atrás. Empezaba a sentir que la herida, aunque seguía abierta, podía convertirse en mi fuerza. Hubo un momento revelador que nunca olvidaré. Una de mis nietas se acercó un día y me dijo con inocencia: «Abuelita, mamá dice que no entiendes de cosas de adultos». Yo la miré a los ojos y acaricié su cabello. En ese instante pensé: quizás ellos creen que no entiendo, que soy ingenua, que no tengo poder. Tal vez sea precisamente esa su mayor equivocación, porque detrás de mis silencios hay memoria, detrás de mis lágrimas hay historia, y detrás de mi aparente debilidad hay años de resistencia que ellos desconocen. Comencé a recordar detalles que parecían insignificantes. Una conversación de hace meses en la que escuché a mi nuera hablar por teléfono sobre asegurarse de los papeles. Un comentario de mi hijo sobre lo complicado que sería mantener 2 casas. El apuro con el que siempre me ofrecían ayudar con mis cuentas. Todo comenzó a encajar en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que había estado frente a mí y que, por el dolor, no había sabido armar. Me vi al espejo una mañana y apenas me reconocí. El rostro hinchado por el llanto, las arrugas marcadas, el cabello revuelto. Pero detrás de esa mujer rota, percibí un destello en los ojos, una chispa que no se había apagado. Suspiré hondo y me dije en voz baja: «No pueden acabar contigo así, no después de todo lo que diste». Fue la primera vez que mis palabras me sonaron como una promesa. La familia, por su parte, parecía más tranquila que nunca. Creían que me habían vencido,
que ya no representaba nada. Me hablaban con esa condescendencia que se le tiene a alguien vencido. Me pedían favores pequeños, como cuidar a los niños o pagar una cuenta, y yo lo hacía en silencio, como si no me importara. Pero en mi interior, cada favor era un recordatorio de que aún tenía un papel en sus vidas, un hilo del que podía tirar si era necesario. Al caer la tarde, solía sentarme frente a mi ventana con los documentos que había encontrado, repasando sus bordes con las yemas de mis dedos, sin abrirlos todavía. Era como si esperara el momento justo. No sabía qué me revelarían, pero intuía que allí había algo importante, algo que podía cambiar la balanza. Esa intuición fue suficiente para mantenerme de pie, para que mis noches no fueran solo de llanto, sino también de reflexión. No voy a negar que el dolor seguía allí, punzante, clavado en cada recuerdo de la boda, pero junto al dolor crecía algo nuevo, una calma extraña, como la del mar antes de la tormenta. Era el presentimiento de que mi historia con ellos aún no estaba escrita del todo, que yo todavía tenía voz, aunque me hubieran querido silenciar. Una noche, mientras guardaba los papeles nuevamente en la caja, murmuré al vacío: ellos creen que ya acabaron conmigo, pero no saben lo que me queda todavía. Y por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir con una leve sonrisa, como quien guarda un secreto que puede cambiarlo todo. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero la mía no fue una calma apacible, fue distinta, más densa, como el silencio que precede a un trueno. Después de tantas lágrimas, de noches enteras con el pecho desgarrado y los ojos hinchados, un día simplemente me descubrí seca por dentro. Ya no lloraba igual. El llanto me había vaciado de todo, y en su lugar comenzó a crecer algo nuevo, una fuerza silenciosa que me sorprendió hasta a mí misma. Me levanté una mañana, miré mi reflejo en el espejo y me di cuenta de que ya no era la misma mujer que había llegado derrotada de la iglesia aquel día. Mi rostro seguía marcado por arrugas y cansancio, pero en mis ojos vi un brillo distinto. Era la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha descubierto que desde allí solo queda subir. Me arreglé con calma, peiné mi cabello con cuidado y mientras lo hacía pensé en mi esposo. Recordé cómo siempre me decía que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarme si yo no lo permitía, y comprendí que tenía razón. Podían humillarme, apartarme, hacerme sentir invisible, pero no podían quitarme la fuerza que estaba escondida en mi interior. Comencé a revisar con paciencia los documentos que había encontrado en la caja de madera. Eran papeles que llevaba años sin mirar, contratos, recibos, escrituras que casi había olvidado. Mis manos temblaban al principio, pero con cada hoja que pasaba sentía un extraño alivio, como si cada línea escrita me devolviera un pedazo de mí misma. No entendía todo, pero sí lo suficiente para intuir que allí había claves que podían cambiar muchas cosas. Decidí que no podía confiar en mis suposiciones. Con el corazón latiendo fuerte, una mañana salí temprano y me encaminé hacia la oficina de un abogado que conocía de años atrás. Un hombre discreto que había ayudado a vecinos con trámites sencillos. No le conté toda mi historia, solo llevé algunos papeles y le pedí que los revisara. Su expresión se transformó mientras los leía, y aunque no me dijo demasiado en ese momento, noté en sus ojos un respeto que hacía mucho nadie me mostraba. «Conserve esto, señora», me dijo, «y no lo comparta con nadie todavía». Sus palabras fueron como una chispa encendiendo un fuego interno. Salí de aquella oficina con la cabeza erguida y por primera vez en mucho tiempo, el aire fresco me supo a libertad. Mientras tanto, en casa y en la familia, todo seguía igual. Ellos seguían creyendo que yo era la mujer vencida, la madre dócil y silenciosa que aceptaba sin protestar. Mi nuera continuaba con sus comentarios. «Suegra, ya no debería gastar en esas tonterías. Mejor ahorre lo que le queda». Yo asentía en silencio, como si estuviera de acuerdo. Mi hijo seguía distante, mirándome solo de reojo, convencido de que ya no tenía fuerzas para contradecirlo. Lo que no sabían era que cada palabra suya me alimentaba, que cada desprecio era una lección que yo guardaba como parte de un plan mayor. Hubo un día en que me pidieron firmar unos papeles nuevamente. «Es solo un trámite para simplificar las cosas», dijo mi hijo, evitando mirarme de frente. Yo los tomé con calma. Fingí leerlos con desinterés,
Y después dije con una sonrisa cansada: lo pensaré, hijo. No quiero apresurarme. Vi la incomodidad en su rostro, el apuro en su mirada. Ellos estaban convencidos de que yo cedería tarde o temprano, porque así lo había hecho siempre. Pero esta vez yo no era la misma. Guardé los papeles en un cajón, y esa noche, al volver a mirarlos sola, sentí que mi paciencia sería mi mejor arma. Los nietos seguían viniendo de vez en cuando. Ellos eran la única luz que mantenía tibio mi corazón. Escuchaba con atención sus relatos ingenuos, incluso cuando repetían frases que habían oído en casa y que dolían como espinas. Una vez, mi nieto menor dijo: mamá dice que tú ya no entiendes, que lo tuyo es solo el pasado. Yo lo abracé fuerte y le respondí con suavidad: a veces el pasado guarda cosas que el futuro ni imagina. No sabía si me entendió, pero al decirlo, sentí que me hablaba a mí misma más que a él. Las noches se convirtieron en mi momento de preparación. Me sentaba a la mesa con mis lentes, repasaba documentos, hacía anotaciones en un cuaderno viejo y repasaba recuerdos como quien arma un rompecabezas. Empecé a escribir fechas, nombres, detalles que parecían olvidados, pero que ahora adquirían sentido. Descubrí que la memoria, esa que ellos creían debilitada por la edad, era en realidad mi mayor tesoro. No había olvidado nada, ni las palabras de mi hijo, ni los gestos de mi nuera, ni las veces en que me presionaron a firmar. Todo estaba allí, intacto, esperando el momento justo. Lo curioso fue que cuanto más callaba, más se confiaban. Pensaban que mi silencio era resignación, cuando en realidad era observación. Me sentía como esas plantas que parecen secas por fuera, pero que guardan savia en su interior, listas para brotar con la primera lluvia. Ellos veían a una anciana ya apagada, pero yo sabía que dentro de mí crecía algo imparable. Recuerdo una mañana especial. El sol entraba por la ventana y bañaba de luz la caja de madera sobre la mesa. Toqué su superficie y sentí un estremecimiento. Era como si toda mi vida estuviera resumida allí dentro. Sacrificios, pérdidas, amor, trabajo, lágrimas, pero también secretos. Y supe que había llegado el tiempo de dejar de ser solo la víctima. No podía borrar el dolor, pero podía transformarlo en algo más. Empecé a poner en orden mi casa, a guardar con cuidado las cosas más valiosas, a organizar papeles, a limpiar espacios. No era una limpieza cualquiera, era como un rito, una preparación silenciosa para lo que vendría. Cada objeto que guardaba era una forma de afirmarme: aquí estoy, esta es mi historia, y aún no se ha terminado. El día que mi nuera me hizo a un lado en una reunión frente a todos, diciendo en tono burlón: la suegra ya está muy mayor para opinar de estas cosas, yo simplemente sonreí. Nadie supo que, detrás de esa sonrisa, había una decisión tomada. Nadie imaginó que mientras ellos celebraban sus triunfos, yo ya estaba sembrando las semillas de algo que cambiaría todo. Porque aprendí que la verdadera fuerza no siempre se muestra con gritos ni con gestos. A veces la verdadera fuerza se teje en silencio, paso a paso, como un hilo invisible que sostiene un futuro distinto. Y yo, en silencio, ya había empezado a tejer el mío. Ellos creen que me conocen, que saben de qué soy capaz, pero pronto descubrirán que nunca supieron realmente quién era yo ni lo que aún guardaba. Y cuando llegue el momento, no serán ellos quienes decidan mi destino, seré yo. El día llegó sin que ellos lo sospecharan. Durante semanas me habían tratado con la misma condescendencia de siempre, creyendo que yo seguía siendo la mujer débil y callada que podían manipular a su antojo. Pero dentro de mí, la calma ya no era resignación, era preparación. Había guardado cada palabra, cada desprecio, cada humillación, como piedras en una bolsa que ahora estaba lista para volcar sobre ellos. Y esa ocasión se presentó en una reunión familiar que organizaron en mi propia casa, como si la vivienda ya les perteneciera. Recuerdo que llegaron temprano, mi hijo con su sonrisa cansada y mi nuera con ese aire de superioridad que nunca se quitaba. Traían a los niños, globos y bolsas de pan dulce para simular un ambiente festivo. Yo observaba en silencio, acomodando las sillas, sirviendo refrescos, como tantas otras veces. Pero esa tarde algo brillaba en mis ojos, aunque ellos no lo notaron. Estaban demasiado seguros de sí mismos.
demasiado convencidos de que yo era un estorbo al que podían manejar. En medio de la reunión, mi nuera sacó un sobre con papeles, lo puso sobre la mesa con un gesto de falsa amabilidad y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Suegra, ya es hora de formalizar lo que hablamos. Mire, aquí está todo listo para que firme. Así dejamos la casa a nombre de su hijo y no habrá líos después». Su tono fue dulce, pero sus ojos eran cuchillas. Varios familiares estaban presentes, algunos amigos también. No fue casualidad. Querían que yo cediera frente a testigos para que mi negativa me avergonzara aún más. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era la emoción contenida de saber que había llegado mi momento. Tomé el sobre con calma, lo abrí y fingí revisar los documentos. Después levanté la mirada, los observé a ambos y sonreí suavemente. «Qué curioso», dije con voz serena. «Ustedes insisten en que esta casa ya no me pertenece, pero parece que han olvidado algo». El murmullo en la sala se detuvo. Mi hijo frunció el ceño confundido. «Mamá, no hagas esto difícil, por favor», murmuró, intentando mantener la calma. Pero yo ya no era la madre temerosa que callaba. Me levanté despacio, caminé hasta un aparador donde había guardado mi caja de madera y la coloqué sobre la mesa. Todos me miraban con expectación. Mis manos firmes sacaron los documentos que el abogado había revisado semanas atrás. Los extendí uno por uno frente a ellos. «Esta casa no solo es mía», dije con voz clara, «sino que está protegida legalmente desde hace años. Tu padre y yo lo dejamos todo en regla. Aquí están las escrituras, aquí está el testamento. Y no, hijo, no son a tu nombre ni al de tu esposa. Todo sigue a mi nombre y seguirá así hasta el último día de mi vida». El silencio fue tan pesado que casi podía tocarlo. Vi cómo el rostro de mi nuera se tensaba, cómo su piel se enrojecía de rabia. Intentó reír con desprecio. «Eso no puede ser. Usted debe estar confundida. Estos papeles que traemos son los que valen». Tomó los suyos y los agitó en el aire, pero yo no me inmuté. Simplemente los empujé hacia un lado con la punta de los dedos. «Son basura», respondí con calma. «Lo que importa son los documentos legales, y esos los tengo yo». Mi hijo me miraba con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Quiso hablar, pero su voz se quebró. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste?». Me dolió verlo así, pero también sentí que era justo, porque él, más que nadie, había permitido que me humillaran, que me borraran de su vida, y ahora debía enfrentarse a la verdad. Los presentes comenzaron a murmurar. Algunos parientes me miraban con respeto renovado, otros con incomodidad. Un vecino que había asistido al encuentro se cruzó de brazos y murmuró: «Siempre lo supe, esa mujer es más fuerte de lo que parece». Mi corazón se hinchó. Durante años me habían hecho sentir invisible, pero en ese instante todas las miradas se posaban en mí, reconociendo que no era una víctima pasiva. Mi nuera perdió el control. «Esto es ridículo», gritó alzando la voz. «No puede decidir sola sobre todo. Nosotros también hemos invertido aquí, hemos vivido aquí». Yo la miré fijamente sin pestañear y le respondí con una frialdad que jamás había usado con nadie: «Ustedes vivieron aquí porque yo se los permití, pero confundir hospitalidad con propiedad fue su error». Vi cómo sus labios temblaban, cómo buscaba apoyo en mi hijo, pero él seguía callado, derrotado por el peso de la evidencia. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, pero no era vergüenza esta vez, era alivio. Una lágrima resbaló por mi mejilla, pero no era de dolor. Era como si cada lágrima derramada antes se transformara en esta, la lágrima de quien recupera su lugar, de quien se niega a seguir siendo invisible. Pensaron que me tenían acorralada, continué, mirando a todos, que podía ser manipulada y desechada, pero olvidaron que yo no he vivido en vano. Tengo memoria, tengo dignidad y tengo todo el derecho de defender lo que es mío. Mi voz resonó en la sala como nunca antes, y por primera vez vi a mi nuera bajar la mirada. El ambiente se volvió tenso. Mi hijo intentó justificarse, balbuceando excusas. «Es que yo pensé, ella me dijo que era lo mejor, que era más seguro». Yo lo interrumpí con un gesto. «Lo más seguro, hijo, habría sido que confiaras en mí como yo confié en ti toda tu vida. Pero elegiste quedarte callado, elegiste ser cómplice. Y ahora aquí estamos, frente a todos, con la verdad sobre la mesa.
No hubo más discusión posible. Los documentos hablaban por sí solos y los testigos presentes eran prueba suficiente de que la situación había cambiado por completo. Yo ya no era la mujer débil arrinconada en la entrada de una iglesia, llorando en silencio. Ahora era la dueña de mi voz, de mi casa, de mi historia. Y ellos, los que habían intentado borrarme, eran los que quedaban expuestos, desnudos en su ambición. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio incómodo. Algunos evitaron mirar a mi hijo y a su esposa. Otros me sonrieron con discreta complicidad. Yo respiré hondo, me senté de nuevo y con la serenidad que da la justicia añadí: esta es mi casa, y mientras yo viva, aquí mando yo. El que no lo acepte puede irse por la puerta. Las caras de ellos eran un espectáculo que jamás olvidaré. Incredulidad, rabia, vergüenza. Intentaron hablar, pero las palabras no salieron. Y en ese instante comprendí que al fin había recuperado todo lo que me habían querido arrebatar: mi lugar, mi dignidad y mi poder. Ellos creían que yo ya estaba acabada, que era una anciana sin fuerza ni recursos, pero lo que nunca imaginaron era que los años me habían dado algo que ellos nunca tendrían: la paciencia para esperar, la memoria para recordar y la astucia para saber cuándo dar el golpe. Y ese día, frente a todos, el golpe había sido dado. No sé qué palabras usarían después para justificarlo, ni qué excusas inventarían. Lo único que sé es que desde ese instante ya nada volvió a ser como antes, y aunque la batalla aún no había terminado, yo sabía que la balanza, al fin, se había inclinado a mi favor. Nunca olvidaré el silencio pesado que quedó después de mostrar los documentos. Era como si el aire se hubiera detenido, como si todos contuvieran la respiración esperando la reacción de mi hijo y de mi nuera. Yo los observaba en calma, mientras ellos se revolvían en su propia incredulidad. La seguridad que habían mostrado durante meses se les derrumbaba frente a los ojos de todos. Mi nuera fue la primera en romper el silencio. Golpeó la mesa con la palma de la mano y gritó: «Esto es una trampa. Seguro manipuló esos papeles. No puede ser que todo esté a su nombre». Su voz aguda resonó en la sala, pero ya no tenía el mismo poder de antes. Todos la miraban con desconfianza, algunos incluso con desprecio. Intentó seguir hablando, pero su furia la hacía tropezar con sus propias palabras. Yo no respondí, no lo necesitaba. Los documentos hablaban por mí. Mi hijo, en cambio, se hundió en la silla. Lo vi con los ojos bajos, incapaz de sostener la mirada de nadie. Su silencio lo delataba. Ese hombre que yo había criado con tanto esfuerzo, que alguna vez me juró cuidarme, ahora parecía un niño acorralado, sin argumentos. «Mamá, yo no sabía que aún tenías todo eso», murmuró con voz apagada, buscando una excusa. Pero todos sabían que era mentira. Había intentado engañarme y ahora quedaba expuesto. Los parientes comenzaron a comentar entre ellos. Una tía me abrazó en silencio, como pidiéndome perdón por haber creído lo que otros decían. Un vecino que estaba allí comentó en voz alta: «Siempre pensé que era injusto cómo la trataban. Hoy quedó claro quién tiene la razón». Ese murmullo de apoyo me dio una fuerza inesperada. Durante años me sentí sola, invisible. Ahora, de pronto, mi dignidad era reconocida en voz alta. Mi nuera, desesperada, cambió de estrategia. Se acercó a mí fingiendo dulzura con una sonrisa forzada. «Suegra, usted sabe que la queremos. No queremos pelear, solo queremos lo mejor para todos. Quizás podríamos arreglar las cosas de otra forma, compartir, buscar un acuerdo». Me tomó la mano, pero yo la retiré con firmeza. «No, hija», le dije con calma. «Ya no más. Esta casa es mía y no voy a cederla. Han abusado demasiado de mi confianza. Las cosas cambian hoy, aquí y ahora». Su rostro se contrajo en una mezcla de rabia e impotencia. Nunca había escuchado un no tan firme de mi parte y entendió que ya no tenía poder sobre mí. El ambiente se volvió insoportable para ellos. Intentaron guardar sus papeles apresuradamente, como si aún tuvieran valor, pero todos sabían que no eran más que hojas inútiles. Los niños observaban todo con ojos grandes, confundidos. Uno de mis nietos se acercó tímidamente y me preguntó en voz baja: «Abuelita, ¿esta es tu casa de verdad?». Lo miré a los ojos y asentí con ternura. «Sí, hijo, siempre lo fue.
Él me abrazó con fuerza y en ese gesto sentí que la semilla de respeto comenzaba a crecer en las nuevas generaciones. Los invitados empezaron a retirarse poco a poco, murmurando entre ellos. Algunos se acercaban a mí para felicitarme por mi valentía. Otros simplemente me daban palmadas en la espalda. Mi nuera estaba roja de furia, incapaz de disimular la vergüenza de haber quedado expuesta. Mi hijo la tomaba del brazo, intentando calmarla, pero ni siquiera él podía ocultar la humillación. Esa pareja que se creía dueña de todo, ahora salía de mi casa derrotada, con la mirada esquiva y la cabeza gacha. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Ya no entraban a mi casa con la misma autoridad de antes. Ahora pedían permiso, y yo decidía si quería recibirlos. El tono de sus voces había cambiado. Ya no había órdenes ni exigencias, solo súplicas veladas. Intentaron hablar conmigo varias veces, justificar sus acciones, culparse mutuamente. Fue idea de ella, decía mi hijo. No, él me presionaba, respondía ella. Yo escuchaba en silencio, pero ya no me afectaba. El daño estaba hecho y la justicia había puesto a cada uno en su lugar. Los vecinos, que antes me miraban con lástima, ahora me saludaban con respeto. Algunos incluso me confesaron que sospechaban de la manera en que mi nuera me trataba, pero nunca se habían atrevido a decir nada. Yo sonreía, agradecida, aunque en el fondo sentía una tristeza inevitable. La justicia me había devuelto mi dignidad, sí, pero también me confirmaba que mi propia sangre había querido traicionarme. Mis nietos comenzaron a mirarme con otros ojos. Venían a visitarme más seguido, me pedían que les contara historias, y yo notaba que me escuchaban con atención, como si descubrieran una versión nueva de su abuela. Una tarde, mi nieta mayor me dijo en voz baja: «Abuelita, eres más fuerte que todos». Sus palabras me llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas dulces, de alivio. Sentí que, a pesar de todo, algo bueno había germinado. Ellos aprenderían de mi ejemplo. Mientras tanto, mi hijo y su esposa se fueron quedando solos en su derrota. La gente ya no los veía como la pareja respetable y ambiciosa que aparentaban ser. La noticia de lo sucedido corrió por el barrio y la familia, y pronto su reputación se volvió un murmullo constante. Donde antes recibían admiración, ahora encontraban críticas y miradas juzgonas. Era el precio de la soberbia. Yo, en cambio, comencé a vivir con una paz que hacía mucho no sentía. No se trataba de venganza, se trataba de equilibrio, de volver a ocupar el lugar que me correspondía. Caminaba por mi casa con una serenidad nueva, tocaba las paredes, las ventanas, y sentía que cada rincón me susurraba que había resistido, que no me habían vencido. Claro que había amargura también, porque aunque triunfé, seguían siendo mi hijo y mis nietos. No podía arrancar de mí el amor que les tenía, aunque ese amor estuviera herido. Pero decidí algo importante: no volvería a permitir que me faltaran al respeto. El cariño que aún podía darles tendría límites claros. La dignidad, una vez recuperada, no volvería a negociarse. Un domingo vinieron a verme. Entraron con cautela, casi como extraños. Mi nuera guardaba silencio, derrotada. Mi hijo me miró a los ojos y dijo: «Perdón, mamá, me equivoqué». No supe si sus palabras eran sinceras o solo un intento de recuperar lo perdido, pero no necesitaba saberlo. Yo ya había cerrado esa herida. Le respondí con calma: «No busco tu perdón, hijo, solo quiero tu respeto». Él bajó la mirada. Entendió que las cosas habían cambiado para siempre. Desde entonces, mi casa volvió a ser mi refugio, pero también se convirtió en un símbolo. Ya no era la mujer que se sentaba en silencio a un lado de la mesa. Ahora era la dueña de mi voz, de mis recuerdos, de mi futuro. Y ellos, los que intentaron despojarme, se convirtieron en una lección para todos. La codicia nunca vence a la dignidad. El día que los vi marcharse, con sus rostros desencajados y sus planes hechos pedazos, sentí una paz que no había conocido en años. No fue alegría cruel ni rencor, fue justicia. Y esa justicia, ganada con paciencia y memoria, me devolvió algo más valioso que cualquier bien material. Me devolvió a mí misma. Ellos, los que pensaban que podían borrarme, ahora caminaban por el mundo cargando con su propia vergüenza. Yo, en cambio, me quedaba en mi casa, erguida, fuerte, con la frente en alto, y entendí
que la verdadera victoria no estaba en verlos caer, sino en demostrar que jamás lograron quebrarme. Hoy, al mirar hacia atrás, me parece increíble todo lo que viví. A veces me siento como si hubiera atravesado una larga tormenta, una que me dejó empapada, herida y con frío, pero que también me enseñó la fuerza que nunca imaginé tener. Pienso en aquella tarde en que me cerraron la puerta de la iglesia, cuando me dejaron de pie frente a todos como si fuera una intrusa en la boda de mi propio hijo. En ese momento creí que mi vida había perdido todo sentido, que ya no quedaba nada por lo que luchar. Sentí que la dignidad se me escapaba de las manos y que la soledad sería mi única compañera. Y sin embargo, aquí estoy, entera, más firme que nunca. Aprendí que el dolor no es el final, sino a veces el principio de algo más, porque fue precisamente ese dolor el que me obligó a mirar dentro de mí y descubrir que aún guardaba fuerzas que ellos nunca sospecharon. Cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio fue una piedra que cargué en silencio, y con todas esas piedras construí el muro que ahora me protege. No fue venganza lo que busqué, sino justicia, y la justicia llegó de la forma más limpia y clara, mostrando la verdad que siempre estuvo de mi lado. Es curioso cómo cambia la mirada de la gente cuando la verdad sale a la luz. Los mismos que me veían como una anciana débil, ahora me saludan con respeto. Los que antes me daban palmadas de lástima en la espalda, ahora me miran con admiración. Pero más allá de las miradas ajenas, lo que verdaderamente me importa es cómo me miro yo misma. Ya no me veo derrotada frente al espejo, ya no me pregunto qué hice mal. Me veo como una mujer que resistió, que soportó la traición de su propia sangre y aún así logró mantenerse en pie. Y esa imagen es la que me devuelve la paz. No niego que la herida sigue allí, porque aunque haya recuperado mi dignidad, sigo siendo madre. El amor por un hijo no se borra, aunque él te niegue, aunque te hiera. Siento una tristeza profunda al recordar cómo se dejó llevar por la ambición, cómo permitió que alguien más decidiera por él y me apartara de su vida. Ese dolor no desaparecerá, pero he aprendido a convivir con él, no como una llaga abierta, sino como una cicatriz que me recuerda lo que superé. Al fin y al cabo, las cicatrices también son pruebas de que uno sobrevivió. Mis nietos, en cambio, me han devuelto la esperanza. Ellos, con su inocencia, con su manera de mirarme como si fuera indestructible, me han enseñado que todavía hay amor limpio en esta familia. Cuando vienen a mi casa y me piden que les cuente historias, yo les hablo no solo de mi vida, sino de valores, del respeto, de la gratitud, de la importancia de no olvidar de dónde venimos. Me escuchan atentos y en sus ojos veo que entienden más de lo que aparentan. Quizás algún día, cuando sean mayores, recordarán estas palabras y no repetirán los errores de sus padres. He descubierto también que la soledad no siempre es enemiga. Ahora disfruto de mis mañanas tranquilas, de mi café caliente, de caminar por mi casa sin sentirme observada ni juzgada. Abro las ventanas y dejo entrar la luz. Esa misma luz que antes me parecía indiferente y ahora me acaricia como un regalo. Camino por los pasillos y toco las paredes, recordando cada sacrificio que hice para levantar este hogar. Antes pensaba que la casa era solo ladrillos y techo. Ahora entiendo que es un símbolo de mi resistencia, de todo lo que soporté y logré. El tiempo me ha enseñado algo que quisiera gritarle al mundo. Nunca subestimen a los que parecen frágiles. A mí me vieron como una anciana sin fuerzas, como alguien fácil de engañar, como un estorbo que podía ser apartado sin consecuencias. Y fue justamente esa percepción la que los cegó, porque la fuerza más grande suele estar escondida en el silencio. Yo nunca necesité gritar para demostrar mi poder, solo tuve que esperar el momento justo para mostrar la verdad. Sé que muchos esperan que yo me regodee en la derrota de mi hijo y de su esposa, pero no es así. No siento alegría en su caída. Lo que siento es justicia, y la justicia no necesita gritos de victoria. La justicia se manifiesta en la calma, en la certeza de que cada quien recibe lo que siembra. Ellos sembraron humillaciones, soberbia y engaños, y ahora cosechan la vergüenza y la desconfianza de todos. Yo sembré paciencia, sacrificio y dignidad,
y hoy recojo el respeto que me intentaron negar. Cuando me siento en mi sillón, al caer la tarde, pienso en todas las mujeres como yo, en todas las madres y abuelas que sufren en silencio la ingratitud de los suyos. Les diría que no se rindan, que no permitan que la humillación borre todo lo que han sido, que recuerden que detrás de cada arruga hay una historia, detrás de cada lágrima hay una batalla ganada, y detrás de cada silencio puede esconderse una fuerza inmensa, porque la vida, aunque cruel a veces, siempre ofrece la oportunidad de levantarse. He comprendido también que el respeto es la herencia más valiosa que podemos dejar. No importa cuánto dinero acumulemos ni cuántas propiedades tengamos, lo que realmente perdura es cómo nos recuerdan los que vienen detrás. Y yo quiero que mis nietos, cuando piensen en mí, no me vean como una mujer que se dejó pisotear, sino como alguien que supo defender su dignidad hasta el final. Ahora, cuando cierro los ojos por las noches, ya no me atormentan los recuerdos de la boda, ni los ecos de las risas que me excluyeron. Ahora sueño con un futuro sereno, con la certeza de que ya no hay cadenas invisibles sujetándome. Duermo tranquila porque sé que recuperé lo más importante: mi voz, mi lugar, mi paz. La vida me enseñó que la verdad siempre termina por salir a la luz, aunque la quieran esconder bajo montañas de mentiras. Me enseñó que la paciencia es más fuerte que la ambición y que la dignidad, una vez recuperada, nunca más debe ponerse en manos ajenas. Si algo quiero dejar como lección, es esto: nunca subestimen a una madre, nunca subestimen a una mujer que ha dado todo por su familia, porque en su silencio puede esconderse la fuerza de toda una vida, y porque la dignidad, cuando se defiende, brilla más que cualquier riqueza. Hoy, al cerrar esta etapa de mi vida, lo digo con el corazón en calma. Me arrebataron lágrimas, me arrebataron momentos, pero nunca lograron arrebatarme a mí misma. Y esa, al final, es la mayor victoria. Porque quien intenta borrar la raíz, tarde o temprano descubre que el árbol sigue en pie.